Víctor, tú has señalado que la poesía del siglo XX del Perú se le podría denominar a todo ese siglo como el siglo de oro por la producción. Y a contramano, ha señalado también que el siglo XIX fue un fracaso político tal como lo señaló González Prada, y lo mismo el XX, como lo señala Salomón Lerner en el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? ¿Cómo entender esta paradoja, ¿no? Que mientras producimos gran poesía, nuestra política es un desastre. Bueno, muy interesante. A ver, en primer lugar tendría que decir que efectivamente el siglo XX es el siglo de oro de la poesía peruana. Y por siglo de oro me refiero a, digamos, un siglo en el que si, digamos, la tradición ha dicho que tenemos que observar la poesía cada 10, 15 años, en todas las generaciones, desde 1920 hasta el 2000, hay poetas notables, ¿no? Y entonces es un siglo con una gran continuidad poética, y yo creo que va a ser muy difícil que este siglo o que cualquier otro vuelva a repetir, ¿no? O sea, poetas de la calidad de Uren, de Martín Adán, de Blanca Varela, de Eyelson, de Westphalen, etcétera, de Antonio Cisneros, de Luis Hernández, de Hora Cero. Entonces va a ser muy difícil, ¿no? Que lleguemos a tener una tradición tan solvente. Y claro, frente a algo que establece una tradición, es decir, que establece una continuidad en la política y en la vida social, más bien lo que vemos es la imposibilidad de la continuidad, ¿no? Entonces, todos los proyectos políticos en el Perú, de izquierda, de derecha, de centro, por un lado no tienen continuidad, son interrumpidos por golpes o por sus propias crisis, ¿no es cierto? Y al mismo, no solo no tienen continuidad, sino que también fracasan, ¿no? Fracasan todos. Entonces, lo que tenemos es efectivamente digamos, un país al que le cuesta mucho, ¿no? Como dicen ahora, institucionalizarse, ¿no? Institucionalizarse sería efectivamente tener mínimas continuidades, ¿no? En sus proyectos políticos. Pero claro, lo que hay acá también es una desconexión profunda, ¿no? Yo creo que la crisis de la política tiene que entenderse no solamente como, digamos, una crisis como una lucha de intereses económicos, sino también como una crisis de reflexión, de esfera pública, ¿no? De esfera pública. Es decir, nuestros políticos no han sido gente ilustrada, ¿no? Y entonces hay una desconexión que se ha ido radicalizando, ¿no? En los últimos 30 o 40 años de la política peruana entre la esfera política y la esfera cultural, ¿no? Que los políticos no sean gente ilustrada ha afectado su ejecutoria, su acción como políticos, dices. Claro, yo creo que, digamos, eso se ve claro en la política que estamos viviendo ahora, y fundamentalmente es el fujimorismo, ¿no? Es decir, digamos, lo que vemos es que los políticos que tenemos, ¿no? Son gente profundamente, digamos, de lo único que puede hablar es de su propio interés, ¿no? Pero no puede hablar de nada más, no tiene capacidad crítica para pensar más allá de sí mismo, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo elegantemente, ¿no? Antes la cultura alimentaba la política, ¿no? O sea, la filosofía, la historia, las artes alimentaban a los políticos para diseñar proyectos de país, políticas en los distintos ámbitos, no solamente referidas a lo educativo, ¿no? O sea, las humanidades daban una noción de justicia que tenía y que producían los políticos una mínima idea de responsabilidad para implementar políticas en trabajo, en educación, en vivienda, ¿no? Pero hoy en día los políticos no pertenecen, desconocen absolutamente la esfera cultural. O sea, los políticos que tenemos no leen historia, ¿no? Y ni siquiera,
Ni siquiera los dueños de universidades que trabajan en el Congreso, ¿no? Que se han tumbado el gabinete. Son unos bárbaros, ¿no es cierto? Ni siquiera los dueños de universidades que le ponen nombre a las universidades de poetas o de santos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, las universidades que tienen nombre de santos, esos no leen teología, ¿no es cierto? No leen cuál es el debate sobre la justicia, de la reflexión teológica y filosófica, y los que le ponen nombres de poetas no tienen la menor idea de qué cosa es la literatura y qué cosa es el arte, ¿no? Entonces, la política dejó, la cultura dejó de alimentar a la política, y la política se convirtió, por un lado, en una, digamos, en un nicho de individualistas y de corruptos, y por otro lado, en una, digamos, en una tecnocracia, ¿no? También absolutamente mecánica y sin mayor reflexión, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que esa desconexión ha sido nefasta, es nefasta para el país, ¿no? Claro, y si tú fueras profesor de colegio, de universidad, de los congresistas, por ejemplo, ¿qué poemas y qué poemarios de este siglo de oro le recomendarías leer y por qué, digamos? ¿Qué les ofrece la poesía o qué les podría ofrecer la poesía peruana a estos padres de la patria? Claro, bueno, digamos, la poesía peruana lo que ofrece, en primer lugar, digamos, es el reconocimiento de que las cosas nunca son tan transparentes, ¿no? De que las cosas hay que observarlas con cuidado, de que las cosas hay que pensarlas, de que esa impronta de efectividad, rapidez, velocidad, no funciona. Las cosas bien hechas son las cosas que necesitan reflexión, ¿no? La poesía nos enseña a reflexionar, ¿no? ¿A reflexionar sobre qué? Bueno, a reflexionar sobre cómo estamos constituidos como sujetos, ¿no? Cómo se van construyendo nuestros sentimientos, cómo se van construyendo nuestras ideas sobre el mundo, ¿no? La poesía nos enseña a reflexionar sobre, no sobre las conquistas y el éxito, sino más bien sobre cuáles son nuestros límites, ¿no? La gran poesía, uno de los tópicos más importantes de la poesía es la poesía de amor, y la poesía de amor nos enseña a pensar en el otro, ¿no es cierto? La necesidad del otro, ¿no? Pero no en en el otro como alguien que me sostiene, ¿no? Y en ese sentido se relativiza una idea de el sujeto autónomo, el sujeto neoliberal, que solito puede con sí mismo. No, la poesía más bien enseña que el sujeto siempre está en busca de un otro que lo ayude a sostenerse, ¿no? O sea que la poesía sería lo contrario a la autoayuda, digamos. Claro, en algún sentido sí, por supuesto, ¿no es cierto? Porque la poesía no es un discurso humilde, porque la poesía no tiene miedo de mostrar heridas, porque la poesía no tiene miedo de reconocer, como diría Vallejo, ¿no es cierto?, que la esperanza solo es posible a partir del reconocimiento de la derrota, ¿no es cierto?, a partir del reconocimiento del dolor, porque la poesía no evade el dolor, sino lo hace fértil, y además lo politiza, ¿no? Se pregunta por los condicionamientos y las causas del dolor, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claro, es, digamos, muy contrario. Si el discurso de autoayuda es el discurso hegemónico hoy, la poesía hace otra cosa, dice otra cosa, ¿no? Claro. ¿Y dónde se genera la carga poética, la carga política de la poesía? Bueno, digamos que depende de lo que entendamos por la palabra político, ¿no? Si lo político lo definimos como la pregunta por la comunidad, ¿no? Si lo definimos más teóricamente como la pregunta por el otro, entonces la poesía es eminentemente un discurso político, porque siempre está, digamos, los poemas siempre están representando, ¿no? O muchos poemas siempre están representando la relación entre el yo, lo que llamamos el yo poético, la voz poética y el mundo, ¿no es cierto? Es decir,
siempre está representando lo que está fuera de uno, ¿no? Y siempre está representando vínculos, ¿no? Vínculos. Y entonces la poesía observa cómo se estructuran esos vínculos, porque esos vínculos no son naturales, ¿no es cierto? Entonces, claro, en la poesía podemos observar, ¿no? Por un lado, una pregunta permanente por la comunidad, por la vida en la comunidad, poetas que han sido calificados como poetas puros, digamos, como Jorge Eduardo Eielson, puede escribir un poemario como Habitación en Roma, donde hay una pregunta por la Europa de la posguerra y por el fracaso de la civilización occidental y la racionalidad utilitaria, y etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, lo político también es, digamos, la desnaturalización de una forma de entender la realidad. Lo político es la introducción de una nueva manera de representar la realidad. Y cuando yo represento la muerte, cuando yo represento la soledad, cuando yo represento el amor de otra manera, estoy haciendo política, porque estoy diciendo, ¿no es cierto?, que eso que todo el mundo cree que es, puede ser visto de otra manera, puede ser experimentado de otra manera. Entonces, por eso hay autores que dicen que independientemente del tema tratado, independientemente de si el tema es privado, público, si el tema es explícitamente social o es un tema, digamos, absolutamente estético, la poesía siempre es una interrupción a la manera de representar. Rancière dice, es un desacuerdo con las formas de representar. Y ese desacuerdo, independientemente del tema, es político. Y es político porque nos abre hacia nuevas formas de representar la vida privada y la vida en común. O sea, la poesía es un pinchaglobos, digamos, como le diría la... Bueno, siempre la mala conciencia, ¿no? Siempre es la mala conciencia. La poesía está ahí para, digamos, mirar con otros ojos y representar de una manera distinta la vida del sujeto y la vida de la comunidad, representarlo de manera distinta a lo que nos dicen los medios de comunicación, los políticos, los discursos charras que han tomado toda la realidad, ¿no? Claro. En este libro sobre la poesía peruana del siglo XX, que acabas de publicar, bueno, el año pasado, digamos, no quisiera quedarme con ese libro, sino también con mencionar Contra el sueño de los justos, ¿no? Ahí mencionas que digamos que los proyectos que se tienen que plantear o que se quieren realizar van a seguir con la herencia colonialista y oligárquica si es que no se hace un verdadero luto en referencia a la violencia política, ¿no? Si es que no se... ¿Por qué es necesario este luto, piensas tú? Bueno, yo lo que creo es que sobre la violencia política se ha hablado mucho, pensado poco, ¿no? A lo que me refiero es que un momento de luto, un momento de duelo, es un momento de coraje para afrontar la verdad y un momento de autocrítica, ¿no? Yo hago duelo cuando se muere un familiar y estoy varios días pensando en mi relación con él, pensando en los momentos en que metí la pata, pensando en los momentos en que esa persona me trató mal, pero también pensando en los buenos momentos, ¿no? Entonces el duelo requiere, por un lado, coraje para ver la realidad tal como ocurrió y al mismo tiempo requiere autocrítica, ¿no es cierto? Pucha, sí, yo metí la pata con mi mamá, yo me porté mal aquí, acá, etcétera, etcétera. Yo creo que frente a la violencia política, que fue un momento tan traumático, no ha habido un real duelo, es decir, no ha habido un real espacio, ¿no es cierto?, de asumir la verdad y de ¿cómo se llama?, y de autocrítica, ¿no? No hay autocrítica. Autocrítica significa que todos los actores que participaron en el conflicto, que vivieron en el conflicto, que vivieron en la época del terrorismo, si lo quieren llamar así, ¿no es cierto?, que está bien, porque Sendero Luminoso fue un movimiento terrorista, pero el hecho de que Sendero haya sido un movimiento terrorista y que haya sido además el iniciador de la violencia,
no significa que todos los demás estamos exentos de haber cometido errores, de haber sido cómplices y de inclusive haber imitado a Sendero Luminoso en determinadas prácticas, no solamente violentas, sino autoritarias. Y entonces acá lo que vemos es que los partidos políticos no han hecho una real autocrítica, los medios de comunicación no han hecho una real autocrítica, las Fuerzas Armadas casi no han hecho una autocrítica, y lo que se ha impuesto es más un discurso heroico, triunfalista, un discurso que lo único que hace es, digamos, es culpar a todos y culpar a Sendero. Y por supuesto que a Sendero hay que culparlo, y por eso sus líderes están en la cárcel con prácticamente cadenas perpetuas. Pero al mismo tiempo, la sociedad tiene que reconocer, ¿no?, que los militares violaron a muchas mujeres y que no hay censurados por eso, que los militares también violaron los derechos humanos en muchas oportunidades, que los policías también hicieron lo mismo, ¿no es cierto? Que los partidos políticos se desentendieron del asunto, que los medios de comunicación no fueron, digamos, lo suficientemente pedagógicos para explicar lo que ocurría y para afrontar el problema más allá del sensacionalismo, que la gente de la costa se desentendió de la gente de la sierra, que en este país pueden morir, ¿no es cierto?, miles de campesinos y nadie se entera, y entonces ese momento de duelo, de coraje frente a la verdad, eso no ha habido. Acá lo único que hay es, Sendero Luminoso tuvo la culpa y punto, no hay nada más que discutir. Y todos los demás fuimos víctimas y los militares fueron héroes. Y con ese discurso no llegamos a nada. No llegamos a formas, ¿no? ¿Y crees que va a pasar lo mismo ahora con la COVID, con esta pandemia? Digamos, se le va a culpar a este virus y luego se va a poner el reactiva, el acelera, y seguimos a pisar del acelerador y ya, y se acabó. ¿Cómo? Claro. ¿Necesitamos un luto también o no? Por supuesto, o sea, la pandemia tiene que generar un luto en el sentido de un momento de reflexión sobre el país que hemos tenido. ¿Y qué país hemos tenido? Un país arrogante que se vanagloriaba en su éxito económico, en su macroeconomía, en sus números abstractos, ¿no es cierto?, en su riqueza acumulada por un solo sector, y 30 años de absoluto, ¿no es cierto?, de absoluto despreocupación por lo público. Yo creo que la pandemia lo que trae es la necesidad de volver a colocar la pregunta por la comunidad, ¿no? Porque lo que hemos visto es que si no hay una pregunta por la comunidad, es decir, por los servicios públicos, por la salud pública, por la educación pública, por medicina justa, por derechos sociales, por tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, respeto a las 8 horas, ¿no? Si no hay una pregunta por los derechos públicos, entonces todo desarrollo es mentiroso, todo crecimiento económico es falso, ¿no? Y entonces ese es el luto que tenemos que hacer, el luto de haber dejado morir a lo público en el Perú y haber construido un país arrogante, ¿cierto?, lleno celebrando una competencia salvaje, ¿no es cierto?, celebrando cómo unos quiebran a otros, cómo unos arruinan a otros, y no más bien pensando en derechos colectivos, en proyectos colectivos que nos permitan crecer a todos juntos y no solamente a algunos, ¿no es cierto? Que nos permitan derechos a todos y no solamente a los que se dedican a las finanzas o a los que tienen capital, ¿no? Claro, ¿y no crees que hace falta que los críticos literarios, que los poetas vuelvan a la política y participen de este foro, ¿no? Porque, digamos, si no, le van a dejar toda la plaza a los políticos de siempre y a los empresarios, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la función de la persona ligada a la cultura en ese contexto? Yo creo que más allá de si los poetas o los humanistas o los tienen que entrar a la política, lo que yo creo es más bien que la esfera de la cultura y la esfera de la política tienen que conectarse. Es decir, que la cultura tiene que alimentar a la política,
con sus reflexiones, con su conocimiento. Los políticos tienen que saber de historia, los políticos tienen que saber de filosofía, los políticos tienen que saber de arte, ¿no? Tienen que darse cuenta que es fundamental, ¿no es cierto?, para pensar grandes proyectos políticos, alimentarse del conocimiento humano, ¿no? Entonces, más que ingresar a la política, yo creo que lo que se necesita es volver a conectar esas esferas que han estado tan desconectadas, ¿no? Unos porque nos hemos refugiado en la academia, hemos visto que la política es un mundo, digamos, lleno de corruptos y mediocres, y entonces, bueno, mejor nos encerramos en nuestro nicho, y los otros, que son bárbaros, no saben que existimos, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto más bien tiene que ser construir puentes, ¿no? Alimentarse mutuamente, ¿no? Volver a conectarlos, ¿no? Me parece que Hildebrand decía hace poco, en alguna entrevista que leí, que antes la política era parte del sector cultural, ¿no es cierto? Y hoy día no es así. Yo creo que eso, como decía al inicio, es un drama, ¿no? Claro. Vargas Llosa ha publicado hace poco un artículo titulado La función de la crítica, ¿no? Donde dice que la crítica académica y la de los medios de comunicación está de capa caída porque no hay lectores, ¿no? Que los lectores se los han llevado a la televisión, las películas, las series y las redes sociales, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que dice Vargas Llosa? ¿Y por qué? ¿No? Sí. Bueno, ahí yo diría dos cosas, ¿no? La primera es que Vargas Llosa escribió un libro hace unos años que se llamaba La civilización del espectáculo, en donde él criticaba, ¿no?, la cultura contemporánea, a la que tildaba de frívola, de superficial, de decadente, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención, y creo que a cualquier lector, digamos, es que la única palabra que no aparece en ese libro es la palabra capitalismo, ¿no? Es decir, digamos, la cultura que él se queja es la cultura que ha producido el sistema económico que él defiende, ¿no es cierto? Claro. Digamos, el sistema económico que él defiende solo produce ese tipo de cultura de la que él se queja, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Es decir, si hoy en día no hay lectores, es porque tenemos un sistema económico que a lo último que le interesa es fomentar la lectura, el pensamiento crítico, las humanidades, porque eso no es rentable, eso no produce capital, y eso más bien deconstruye o cuestiona las bases mismas del sistema económico hegemónico, ¿no? Entonces, eso sería una primera parte de mi respuesta. La segunda es que, bueno, efectivamente en el Perú, ¿no?, la crítica literaria, digamos, no tiene ninguna importancia, prácticamente, digamos, no tiene visibilidad, ¿no? Y hay dos tipos de crítica, ¿no? Una que es, digamos, el comentario periodístico, que es un tipo de crítica, digamos, que simplemente comenta los libros según el gusto personal del autor, que nunca establece sus criterios, que, digamos, cree que el gusto personal es el gusto, digamos, universal, ¿no? Que es una crítica que no analiza y que es una crítica que lo único que hace es valorar, ¿no es cierto? Sabe Dios con qué criterios. Bueno, esa no es la crítica literaria, ¿no es cierto? La crítica literaria es la crítica que está concentrada fundamentalmente en el análisis, ¿no es cierto? Más allá de la valoración, está concentrada en, digamos, en dialogar con los textos literarios, en observar su estética, en observar su forma, en observar sus representaciones, en observar su novedad, ¿no es cierto? Y en analizarlo, ¿no? Entonces hay que ser muy audaz, hay que saber mucho, y hay que saber escribir, ¿no es cierto?, para hacer una crítica analítica en medios periodísticos, ¿no? Y desgraciadamente eso no hay, ¿no? Eso no hay. Sí hay una crítica literaria seria, académica, es decir, donde se comenta un libro en 10 páginas bien hechas, ¿no es cierto?, donde escriben ensayos, ¿no? Y esos
eso se produce, digamos, en las universidades, en la Universidad de Villarreal, en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Católica, donde hay, digamos, facultades de literatura y donde se producen críticos literarios. Pero estos críticos publican en revistas académicas, en libros, y claro, yo pertenezco a ese sector, y claro, eso es un sector muy reducido y es un sector que no llega a los periódicos ni a los medios de comunicación. Y entonces ahí hay otra vez otra desconexión, ¿no?, entre la academia y los medios, porque los medios de comunicación tampoco saben que existimos los académicos, ¿no? Y entonces no hay una crítica especializada de literatura en los medios. Para empezar, no hay crítica literaria en los medios, o hay muy poquita, y la que hay no es una crítica, digamos, analítica, reflexiva, ¿no es cierto?, sino es más, digamos, los gustos personales de los reseñadores, ¿no? Claro. Finalmente, ya para acabar, y para volver al libro sobre la poesía peruana, en este siglo de oro, ¿qué poemario te parece el central, ¿no? Y qué poema te parece el más, no sé si importante, pero el que más reverberaciones te genera? Bueno, mira, eso es, digamos, eso es una pregunta imposible, ¿no? O sea, es imposible decir cuál es el mejor poemario y cuál es el mejor poema o el poema que yo elegiría. Mire, si tengo que, decir, digamos, algo, digamos, muy personal, a mí me parece que los poemas humanos son un libro brutal, ¿no? Y son un libro brutal que podría leer todo el mundo. Pero si en estos tiempos de pandemia yo tendría que recomendar un libro y un par de poemas, yo recomendaría algo que no he trabajado en mi libro, por ejemplo, ¿no?, que serían Los 5 metros de poemas de Carlos Oquendo Amat. Creo que sería un libro un libro, digamos, que sería muy bueno para los no lectores de poesía, que podrían empezar a enfrentarse a una estética nueva y a una poesía que les va a generar preguntas: ¿por qué escribir así?, ¿no? Y ahí les recomendaría dos poemas contrapuestos, ¿no? Uno que es el poema Film de los paisajes, y otro que es el poema Lianita, ¿no? Un poema sobre el mundo occidental y un poema sobre el mundo andino, los dos en el mismo libro, ¿no? Los 5 metros de poemas son una de las joyas, de las conquistas más altas de la vanguardia peruana y de la vanguardia hispanoamericana, y es un libro maravilloso que produjo el siglo XX, el siglo de oro de la literatura peruana, y que recomendaría a todos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes por la invitación, y la verdad que para mí es un gusto, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias. Nos vemos. ¿No? Chao. A ti. Chao. Chao, chao.